Y de hecho, ahí uno puede ver que esta niña y aquí no se da como alumno. Claro, claro. Ahora, yo lo hice así como lo hiciste tú, solamente que creando una reunión, como tú ya la tenías creada, yo aquí la creé nueva y se la pasé al profe por un curso y ahí no se le cortó. Para el modo igual, pues, esa etapa era favorita. Ah, ya, entonces lo conecto de ahí nomás. Ya. Ahora de ellos. Ah, ya. Entonces, que no me voy a conectar y les pego el nuevo. Voy a mandarle el link ahí ahora. ¿Ya va a estar listo? Cuando me digas. 2 segundos. Está grabando, está grabando. El uno se queda como un poco cortante. ¿Por qué lo vamos a hacer? Ya. Sabes que nosotros desactualizamos de comida la inteligencia de la cámara porque la cámara reconoce. Nosotros desactualizamos el entonces, cuando se da vuelta para mirar la pizarra, para poder escribir, la cámara se desenfoca. Nosotros deshabilitamos eso, pero la cámara sigue siendo como por automático. Entonces, al verificar, como que se desenfoca un poco. Entonces, lo alejamos un poquito para que le cueste más reconocer la ropa, aunque no sé si igual deshabilitamos eso. Pero esperemos que no sea. Si te empieza a cantar mucho, le pongo uno nomás y ya con un poquito de cortado. Ahí la capitado ya está todo. Igual yo voy a estar. Ok. Todavía joven, vamos Bienvenidos. ¿Qué alegría? ¿La Cami? No, ya me acuerdo de la Cami. Pero la Cami se repitió porque no estaba recién. No. Ah, no, era otra Cami. Ah, ya. Muchachos online, ¿me escuchan? Sí, profe. Qué bueno. Bueno, bienvenidos. Realmente es un gusto ver de nuevo a los estudiantes en las aulas. Todavía no hace nada desagradable que tengamos que suspender de nuevo, en fin. Esta sección nos ha ido bastante bien en la parte computacional, no se nos ha caído. Y por eso con ustedes hemos tenido algunos pequeños recesos, recreos. Aquí no sé si lo voy a poder hacer o les voy a pedir autorización para seguir de largo para empatar con la otra sección. Pero en adelante, si la parte computacional anda bien, si no hay interrupción y todo, podríamos suspender un poco lo que no sé es cómo hacerlo. Ya 5 minutos, 7 minutos de receso. Yo puedo salir, pero a lo mejor ustedes no quieren salir, o si quieren salir, como que se desordena la cosa y estaríamos rompiendo los protocolos en términos de acortar demasiado las distancias. Nadie se puede sacar la máscara, yo tampoco, por supuesto. Esa es una advertencia que me recomendaron que la hiciera de todas maneras. Un pequeño resumen rápido. Hemos visto la continuidad a través de sucesiones. Para eso lo primero que vimos que eran las subsucesiones, el Weierstrass que establecía que toda sucesión acotada, que todas se puede extraer al menos una subsucesión convergente. Otro teorema importante que demostramos es que si una sucesión es convergente, toda subsucesión de ella converge y al mismo límite. Es decir, si la sucesión original se porta bien, las subsucesiones se portan igual de bien, al mismo límite. En cambio, si la sucesión original diverge, con las subsucesiones pasa cualquier cosa. Algunas pueden ser convergentes, otras divergentes, otras no existentes,
O si son convergentes a distintos límites, lo que por contra recíproco inhabilita la convergencia de la sucesión original. Después de eso empezamos la hilera de grandes teoremas. El primero que vimos fue el bolzano, que establece que si una función cambia de signo, necesariamente pasa por el eje, se anula. Tiene un cero. La otra, la del valor intermedio. Toda función, como recuerdo, este es el f, la función f de a en R, esto es f de a. La imagen. Y aquí habían dos puntos, C y D. El teorema del valor intermedio dice esto de aquí, esto, todo esto, en términos coloquiales, está rellenito. Ni uno falla. En otras palabras, donde quiera que usted se pare entre estas dos imágenes, alguien lo tomó, alguien se hizo responsable de llegar ahí, alguien lo visitó. El ejemplo clásico es para esta misma función, si fuera así, entre A y B, aquí que el criterio, y nosotros no nos pescó nadie, es que es discontinuo, no si es para las continuas. Y el tercero que vimos establecía que toda función continua en un intervalo cerrado y acotado es acotada. Ella, la función, es acotada. En otras palabras, decía, en este intervalo A, B, como quiera que sea la función, esta función es acotada y alcanza dentro de este intervalo su máximo y su mínimo. Dentro de este intervalo hay alguien que se encargó de tomar el máximo y otro que se encargó de tomar el mínimo. Esas son las continuas. Al final uno relata con algo tan trillado como que, o sea que para dibujarla de pe a pa, no levanta la pieza del pizarrón, sí, por eso. Y va a pasar por un valle, va a pasar por una cumbre, en fin. Pero todas hay alguien responsable de que eso se hubiese producido. Después viene el teoremita que es más o menos difícil de demostrar, pero yo creo que ustedes lo entendieron. Pero sirve muchísimo para construir una base de datos de funciones continuas. Teorema de la función biyectiva continua. Una función es biyectiva, monotónica creciente o decreciente, y continua, la inversa también es continua, pero con una gracia. Ustedes ya sabían, si la función original biyectiva, que tiene inversa, es estrictamente creciente, la función inversa también. No se dejen engañar por esto que parece juego de palabras, que la inversa hace todo lo contrario. O sea, si la original es creciente, la inversa es decreciente. No. Respeta la monotonía. Acuérdense, la exponencial, logaritmo. ¿Sí? La función, la parábola, en dominio biyectivo, la parábola radical. Esto es x cuadrado, esto es raíz de x. Creciente y creciente. Una es violentamente creciente, la otra amortiguadamente creciente, pero creciente igual. Pues bien, cuando la función original, directa, biyectiva, monotónica, es continua, la inversa también es continua, en todo punto de su dominio. Recuerden que el dominio de la inversa es el codominio de la directa, y viceversa. ¿Para qué sirvió eso? Para construir derivadas. O sea, ahora ya sabemos algo que nos nombraron así tenuemente en trigonometría, las funciones inversas cuando uno resolvía ecuaciones trigonométricas, el arco seno, el arco coseno, el arco tangente, esas son continuas. El seno en menos pi medio es continuo. El arco seno en menos 1, 1 es continuo. El coseno en 0 pi es biyectiva y continua. El arco coseno en menos 1, 1 es continuo. La tangente, ¿qué mejor que la tangente? La tangente entre menos pi medio, acuérdense que era una culebrita así. Es continua. El arco tangente entre menos R y R, perdón, entre menos infinito, o sea, en todo R, es continuo.
Fíjense que esta es creciente y esta también es creciente. Estas son las... Entonces ahora no tienen que preguntarle a nadie, ni nadie va a pedir, a no ser que sea un problema de una prueba, demuestre que el arco tangente es continuo. La respuesta sería, oiga, es que es la inversa de la tangente que es continua. Y las dos son crecientes. Basta con eso. Falta un teorema. De las continuas, no un teorema, sino que un contenido, continuidad uniforme. ¿Qué es la continuidad uniforme? Es una cosa nueva que aparece. Le voy a escribir... ¿Profe? ¿Sí? Tengo una duda de teorema de Bolzano. ¿De qué cosa? De teorema de Bolzano, no sé si se me escucha bien. Ya, por supuesto, ya. Dime. Nada, que cuando demostró el teorema de valor intermedio, hizo uso del teorema de Bolzano. Pero la manera que describimos el teorema de Bolzano me hace pensar que es como un subcaso del teorema de valor intermedio. Sí, sí. De hecho, se puede hacer al Pero, revés. claro, mi pregunta es, ¿se puede demostrar el teorema de valor intermedio sin conocer el teorema de Bolzano? Hay formas, claro, claro. Mira, son disfraces, pero en el fondo cuando tú inventas la función auxiliar, pasas por el teorema de Bolzano, porque de alguna manera, si en realidad el teorema del valor intermedio es correrle el eje al de Bolzano. Claro, claro. ¿Ves? Para que en realidad calce con el cero al levantarle los ejes. Es como en el teorema de valor intermedio hacer un cambio de variable. Sí, se puede. Pero lo importante es que funcionan los dos igual. Y de los dos muchas veces se pregunta. No sé si con ustedes hice algún ejemplo, ¿no? De punto fijo. Que una función que va de 0,1 en 0,1, necesariamente existe un x barra tal que f de x igual x barra. Ese tipo de funciones. No sé si le hice para el valor intermedio Bolzano, el del monje que subía a la cumbre, en fin, también. Sí, sí lo hizo. Hay otro, ya que me lo recuerdan, cuando a uno le dan un disco y lo calientan con un soplete, a partir de este punto, supongamos que es el más frío y tiene distintas temperaturas, etc. Si uno dibuja la función temperatura de este disco, parte de aquí, supongamos que aquí está la más baja de las temperaturas. Y en todo el entorno llega a la misma porque dio la vuelta. Es como que el disco lo cortara, lo abriera, y resulta que este dominio es 2 pi r, el que r del radio del disco. Hay que demostrar que en este disco hay al menos 2 puntos diametralmente opuestos que tienen igual temperatura. En otras palabras, se los dejo propuesto, seguramente los auxiliares se lo van a hacer. En 2 pi r, aquí cabe la magnitud pi r. Pi r es la mitad de esto. Y en esta función continua, la temperatura es continua. Es decir, uno puede estar al lado de un freezer a 32 grados y se mete dentro del freezer y baja a menos 3 grados, pero baja gradualmente. Aunque sea violentamente, pero baja. No es que pueda saltar de una temperatura alta a una baja en el mismo instante. ¿De acuerdo? Un alcance. Es como la del monje, cuando dice que el itinerario del monje es así, hasta llegar acá, a su máximo recorrido. No lo dijimos porque lo aceptamos, pero el itinerario, la curva, camino recorrido versus tiempo, ¿es continua? Les voy a decir algo que no tiene por qué aceptarlo todos, pero los creyentes sí. Una vez leí por ahí, sí, porque si fuera discontinua podría producir eso. Y solo Dios está en 2 lugares al mismo tiempo. Lo dijo un creyente, por supuesto.
Pero nosotros sabemos que no hay nadie que pueda estar en dos, no sé si me entienden, en dos puntos al mismo tiempo. Este es el mismo T sub 0. ¿Y cómo pasó de aquí a acá? Entonces, es la forma de explicar por qué los itinerarios esos que dependen del tiempo como son continuos. Este de acá también, el disco es continuo. Este. Ustedes van a demostrar que f de cuando la función es continua, esto es una función continua en 0, 2a. Y van a probar que la función g de x es igual a f de en 0, 2a, que a f de x más a menos f de x. Van a probar eso por Bolzano, que se une en algún punto. Para una función de 0 a 2a, van a probar que la función g, invento, f de x más a menos f de x, esa función es continua. Ahora, ¿por qué es continua? Porque entre x más a, cuando x pertenece a 0a, esto no alcanza, cuando más es 0 a 2a, y es continua. Y la otra, entre 0a, que es un conjunto de 0 a 2a, también es continua. La diferencia de continuas es continua. Y ahí ponen, ¿cuánto vale g en 0? Vale f en a menos f en 0. Y g en 2a vale f en 2a. Perdón, en a. F en 2a menos f en a. Pero f en 2a es lo mismo que f en 0. Porque dio la vuelta completa, al fin llegó. Explicado en términos muy simplistas. ¿Saben cómo se entiende esto? Porque es cierto. Bueno, y esto se les va a hacer 0, así que hay un punto x sub 0, tal que f en x sub 0 es igual a f en x sub 0 más a. Es esto. Este de aquí podría ser x sub 0, esto mide a, y esto es x sub 0 más a. Es como tener esta curva continua, que es la temperatura, y pescar una barrita de largo A y empezar a pasearla. Aquí, 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 aquí. Ahí se me trancó. ¿Dónde se trancó? F de x sub 0 es lo mismo de x sub 0 más A. Exactamente eso. En consecuencia, lo que aquí ocurrió es que la temperatura en algún punto entre x sub 0 y x sub 0 más A vale la mitad ¿cómo se llama? Del recorrido. Y si en la mitad del recorrido, y el recorrido era un círculo, 2πr, la mitad es πr. Quiere decir entonces que en este punto, que es este, y en este punto, que es este, son diametralmente opuestos. Este teorema, esta propiedad, es bien simpática porque uno casi la puede comprobar, sin quemarse. Pero el que no cree nadie, no lo cuenten en la casa, porque van a decir que están locos. En todo meridiano de la Tierra, existen al menos dos puntos antipodales con igual temperatura. En todos meridianos de la Tierra, estoy hablando del mundo, ¿pues? ¿Quién lo va a comprobar? Un gallo en un bote por allá por la China, corre de abajo, corre de para allá, corre de para atrás. No son comprobables físicamente. Pero es exactamente el mismo problema. La temperatura, la más fría posible, un polo ya parte aquí. Perdón. Esta temperatura por aquí parte aquí, sube la temperatura, baja hasta que llega aquí mismo, si dio la vuelta. Tiene que haber algún punto x sub 0 o t sub 0 por aquí, x sub 0, y acá x sub 0 más la mitad del recorrido, o sea, diametralmente opuesto, en donde haya igual temperatura. Y eso matemáticamente es demostrable. Se puede demostrar, no es comprobable. A no ser que alguien descubra por ahí que en Talca hizo 32,7 grados y justo en Shanghái los mismos 32. Estoy inventando, no sé si son diametralmente opuestos. Estos problemas como que desafían la razón y que se me están tomando el pelo, no. También es cierto. Bueno, no nos alejemos. Y todo por el chiquillo que preguntó Bolzano, ¿eh? Pero está bien. Gracias, profe.
¿Se acuerdan? Límite de x cuadrado, la función, la parábola. Cuando x tiende a x barra, es x barra al cuadrado. Y la verdad es que, como es un límite, uno lo prueba así. Para todo epsilon positivo, existe un delta positivo, tal que para todo x en R, tal que x menos x barra menor o igual que delta, entonces f de x, digamos, x cuadrado menos x barra al cuadrado, esto es f de x, esto es f de x barra. Menor o igual que sí. Eso dice. La fría definición de epsilon delta del límite de una función. El límite de una función continua, perdón, cuando una función es continua, el límite en el punto es igual a la imagen en el punto. Que yo ya lo escribí con la función tal cual. Y aquí uno puede sacar algunas conclusiones. Dice, por ejemplo, x cuadrado soltando el módulo, queda x menos x cuadrado barra cuadrado menor que epsilon, mayor que menos epsilon, me interesa para este lado, con lo cual es menor que extraigo raíz enfrentando positivos, no hay problema, pero la raíz de un cuadrado es el módulo, ¿están de acuerdo? Es el módulo que es menor que esto. Y ahora, un pequeño truquito para empezar a aproximarme a esto. Ya que sé que esto es menor que esta cantidad, ¿cuál es el delta que yo tendría que escoger para responder por esto? Entonces uno dice, en este caso de acá, esto es una trampa, pero son trampas habituales. Ustedes se van a acostumbrar después. X es lo mismo que X menos X barra más X barra, ¿de acuerdo? Y este de aquí puede entenderse como si esto fuera A y esto fuera B. Y la triangular dice que el módulo de la suma es menor o igual que la suma de los módulos. Así que esto es menor o igual que X menos X barra más módulo de X barra. ¿De acuerdo? Menor o igual que es como que intercalamos una nota un poco más fina de esta expresión de acá. Módulo de X, que superado por esto, pero esto supera raíz de X barra al cuadrado más epsilon. Y ahora despejamos, de alguna manera, el X menos X barra. X menos X barra menor o igual que raíz de X barra al cuadrado más epsilon menos módulo de X barra. Este pasó para acá. ¿De acuerdo? Ahí está el delta. Maravilloso. No es más tan maravilloso, pero en fin. Este tendría que ser el delta. Porque, mire, si yo le propongo X menos X barra al cuadrado menor que epsilon, ese lo propone el que está discutiendo, el enemigo. Me dice, ya, encuentren un delta con cual usted, de acuerdo a la definición, responde. Yo le digo, después de todos estos cálculos, mire, este sería mi delta. Conforme, y es cierto. Con una gracia que ese delta, o una desgracia, que ese delta depende de X barra y de epsilon. O sea, el delta no es escogible de una forma fija, que le sirva a todos los elementos X barra que yo pueda tener. En otras palabras, que el delta sea uniforme. Que le sirva a todos. No importa dónde se pare y le va a servir el mismo delta. ¿Por qué? Porque este delta depende de dónde estoy parado, el X barra y el epsilon. De hecho, esto lo van a ver en el cuaderno, está hecho con la parábola cúbica. De hecho, si epsilon es pequeño, siempre positivo, pero casi cero, aquí tiende esto. Si epsilon es casi nada, aquí tiende esto. A cero.
porque queda la raíz de x barra al cuadrado, que x barra al cuadrado se va con este. Tiende a 0. Así que no hay cómo escogerlo, porque uno dice, mire, epsilon más chiquitito, mejor más chiquitito. Y más chiquito y más chiquitito. Entonces, no hay forma de escoger uno único. Al revés. Si epsilon me lo dan, fijo. Y es el x el que empieza a variar ahora. El x de esta parábola, que es la parábola cuadrática, es este, no, yo creo este. Me muevo por el x. ¿Qué pasa? Para el mismo delta. Cuando x ahora crece, por ejemplo, a infinito. Cuando x se viene por el x para acá. ¿A qué tiende esto? A infinito, a 0. Cuando x es muy, pero muy grande, el cuadrado se saca al epsilon. Esto es el cuadrado, ¿no? Y la raíz del cuadrado es módulo menos el propio módulo, también tiende a 0. O sea, no hay forma de escoger el delta porque cuando epsilon es muy, muy pequeño, el delta tiende a 0. Cuando el x es muy, muy grande, el delta tiende a 0. Cuando digan un delta, está obligado a nombrarme el epsilon y el x. Y ahí yo le doy un delta, que sería E. No habrá funciones en donde esto sea un poquito más noble. Sí, hay algunas. F de x igual raíz de x. La radical. No les pasa a todos, pero a algunos les pasa. F de x igual raíz de x sería la primera que tenemos es que f de x igual raíz de x, que es f de x, menos raíz de x barra, que es f de x barra, menor que epsilon. Podemos sacar algunas consecuencias. Quizás la primera... Perdón, profe, ¿por qué es menor estricto? ¿Perdón? No. Menor igual, sí, claro. ¿Por qué? Es la definición. Es la misma de acá arriba. Para la función radical ahora, para la raíz. X menos X barra menor que epsilon. Hay versiones que lo ponen menor estricto. Sí, también puede ser. O sea, intervalos abiertos. Estos son intervalos cerrados en donde se mueve el X acercándose al X barra. Por favor, en un primer approach, despejen raíz de X, que va a quedar acotado por raíz de X barra más epsilon. ¿Están de acuerdo? Pero otra forma de acotarlo también es tratar de salir de estas raíces. Y uno sale de las raíces con esta operación que se llama racionalizar. Pues bien, racionalicen. ¿Cuánto les quedaría arriba? ¿Eso? ¿Qué es lo que hice? Arriba multipliqué por raíz de x más raíz de x raya. ¿Cierto? Quedó diferencia por suma, que es la diferencia de los cuadrados, y los cuadrados levantaron los radicales. Así que quedó eso. Sí, pero abajo quedó raíz de x más raíz de x barra. Y abajo no es necesario ponerle módulo porque como son positivas, el módulo es redundante. ¿De acuerdo? Eso es menor o igual que epsilon. Es decir, aquí me estoy aproximando. X menos x barra, menor o igual que, lo puedo acotar. Puedo pasar esto multiplicando. Pregunto, si lo multiplico, ¿no me cambia esta desigualdad? Si multiplico por x más x barra, no, porque es positivo, la respeta. Así que queda raíz de x más raíz de x barra por epsilon. Y aquí le vamos a dar el último martillazo. Allá. Avísame cuando me salga del bueno. Allá. No estoy mirando acá. Ahora, una última cota. Esto es menor que este de aquí. Yo lo puedo acotar. Lo tenía acá. Raíz de x es menor o igual que raíz de x barra más epsilon.
Así que este lo vamos a poner como raíz de x barra más epsilon, porque ese, repito, lo acotó. Más lo que había, más raíz de x barra, todo por epsilon. Y en consecuencia queda x menos x barra. Continuando con lo de arriba, muchachos, ¿cuánto queda? Esto de aquí es igual a 2 epsilon raíz de x barra más epsilon cuadrado, que lo voy a escribir de nuevo. Queda 2 raíz de x barra por epsilon más epsilon cuadrado. Entonces quedaría aquí. Esto logré acotarlo por 2 epsilon raíz de x barra más epsilon cuadrado. Eso es cierto que también sería el delta de x barra epsilon y que depende de x barra y epsilon, pero es el máximo de los deltas, es este intervalo. Y yo puedo acotar ese intervalo, arrinconarlo y dejarlo más chico. Igual, dados que vivan dentro de ese intervalo, van a ser de tal condición que sus imágenes son más chicas que el epsilon. Depende de cómo lo escoja. Entonces, como este es el máximo delta, no habrá algún delta más pequeño que permita acotar al mismo intervalo y que no dependa de ambos, el x barra y el epsilon, sino que de uno solo de ellos, y ahí estamos salvados. Porque ahí la continuidad esa es la que se llama uniforme, le sirve a todos. Entonces, sí, delta igual. ¿Cuál delta tomarían? De ese par de sumandos, uno puede tomar uno de ellos, porque los dos pueden acotar. Obviamente que esto se va a restringir, porque lo voy a acotar por un intervalo, por una cota más pequeña. Pero igual va a servir para que las imágenes de ellos se vayan a menos, sean menos que así. Puedo tomar solamente, esto está hecho con otra función, con esta misma creo en el apunte, puedo tomar esto de aquí, es decir, puedo prescindir de él y acotar nada más que por delta al cuadrado, con una gracia, que el delta solo depende de epsilon y en consecuencia es uniforme. Para ese epsilon, el que me den, le sirve a todos los x barra, a todos. Cuando ocurre ese tipo de continuidad, en donde la exigencia epsilon, cualquiera que sea, permite escoger un delta que solo dependa del epsilon y en consecuencia sea independiente de los x donde estoy tomando el límite, esa se llama continuidad uniforme. Porque el delta es uniforme, es el mismo para todos. Definición. Ahora viene la definición que se usa en algunas partes del curso después y un teorema con que rematamos y ya podemos iniciar el estudio de las derivadas. Definición. La función f de a subconjunto de R en R se dice uniformemente continua. Y aquí en la definición, que es muy parecida a la definición de continuidad, salvo que toma cualquier par de elementos y no uno solo, y solo sí. Para todo epsilon positivo existe un delta positivo, tal que para todos los xy en A
con X menos Y menor o igual que delta, entonces f de X menos f de Y menor o igual que epsilon. Esa es la continuidad uniforme. Dada cualquier exigencia, epsilon que me van a dar positivo, por pequeño que sea, se puede encontrar, o existe al menos un delta, tal que para cualquier par de elementos XY, cuya distancia entre sí sea más chica que delta, produce que la distancia entre sus imágenes sea más chica que epsilon. Eso es continuidad uniforme. Las rectas son uniformemente continuas. Imagínense que aquí están el f de X y el f de Y. A propósito, f de Y es un elemento del dominio. Estamos tan acostumbrados a hacer Y igual a f de X que Y lo vemos como una función o como imagen. No, usted no creo que sea necesario que ponga X1, X2, X1 menor que X2, f de X. Eso es en realidad lo que está diciendo. Estoy usando la letra ahí como una cualquier letra que son elementos que viven en el dominio. No sería la primera vez que alguien me dice, prefiero que la cambie. Porque es cierto, está tan acostumbrado al otro que le da la sensación como que esto estuviera al frente del codominio. Bueno, en una recta, aquí está f de X y f de Y. Cualquier par, f de X y f de Y. Y naturalmente a su distancia, eso de ahí es más o menos un tamaño epsilon. Están metidos entre ellos. Tal que la diferencia. Miren lo que pasa. Esto de acá es delta. Si me corro con el mismo epsilon, este lo pongo acá. ¿Ven que es el mismo delta? Y si no, para acá, no existe, es el mismo delta. Las rectas son uniformemente continuas. Ahora, usar la definición inmediata. ¿Cuánto vale f de X menos f por acá? F de X menos f de Y. Yo sé que esto es menor que epsilon, ese me lo van a dar. Y yo tengo que encontrar un delta que dependa de él. Así que esto sería... Vamos a ver, esa es la función de la red. Este es el coeficiente de posición y este es el coeficiente en la pendiente. Entonces, f de X es A más BX menos, perdón, f de Y es A más BY. Igual. Por supuesto, los A se cancelan y queda B, factor de X menos Y, el módulo. Y el módulo del producto es el producto de los módulos, así que esto es igual a módulo de X. Apareció el bendito X menos Y. Este que yo ando buscando. Este tengo que atrincarlo con un delta. Ustedes tienen la palabra. Saben que f de X menos f de Y, que es igual a esto, que es igual a esto, es menor o igual que epsilon. Y yo tengo que encontrar un delta tal que el X menos Y sea menor que el delta. ¿Cuál delta escogería? Es como despejar de aquí. Porque como quieren que X menos Y este sea menor o igual que delta, despéjenlo de acá y les va a quedar que basta tomar delta es igual a epsilon partido por módulo de B. Porque si esto lo paso dividiendo, me queda X menos Y. Y a eso le tengo que atrincar con un delta. Tome delta igual a esto entonces. Y se fijan que este delta depende exclusivamente de epsilon y una constante, por supuesto. Eso es uniformemente continuo. Tarea. Y si no, le preguntan a los cuatro. La función seno es uniformemente continua. También. El truco es el viejo.
Seno de X menos seno de Y. Esas fórmulas se llaman, ¿escucharon la palabra prostaféresis alguna vez? Yo me acuerdo por próstata. Prostaféresis. Son fórmulas que transforman diferencia de funciones en producto de funciones. No estoy hablando de seno de alfa menos beta. Ese seno alfa, coseno beta, ¿de acuerdo? No. Seno de alfa, o sea, seno de X menos seno de Y. Eso es 2 coseno de la semisuma por seno de la semidiferencia. Y ahí empieza a acotarlo. Y va a llegar al final a que X menos Y es perfectamente acotable en función del epsilon que acotó a la diferencia original. El seno es uniformemente continuo. Y uno dice, aquí viene el teorema de cierre, bueno, entonces todas las funciones tienen la posibilidad de ser uniformemente continuas. Sí, pero es una posibilidad bien limitada. Si el intervalo en que la función está definido, A, es cerrado y acotado, ahí sí. Si es uniformemente continuo, entonces y solo entonces es continuo. O sí, solo sí es continuo. Pero si el intervalo no es cerrado y acotado, hay que conversar. En general, falla. El teorema que viene es exactamente ese que vamos a ver ahora, y es el último de continuidad para saltar ya a las derivadas. Lo vamos a usar después. Bien avanzado el curso, y naturalmente que a veces se usan para hacer preguntas. Fíjense que hay veces que basta que uno descubra cuando hace una pregunta, ¿esta función es uniformemente continua? Y si uno se da cuenta que la función está definida en un cerrado y acotado, la respuesta es sí, inmediatamente. Porque sí y solo sí. Lo voy a escribir en palabras, sí y solo sí. En otras palabras, este teorema funciona en directa y en reversa. Es decir, si es uniformemente continua, entonces es continua para todo X en A. Recíprocamente, si es continua para cualquier X barra en A, es uniformemente continua. Demostremos hacia allá, pero eso se los dejo de tarea. ¿Por qué? Hacia acá, porque es la definición. Fíjese, supongamos que es uniformemente continua. Y tenemos que demostrar que en un tal X barra es continua. Para que sea continua en un tal X barra, imagínense la definición. Tendría que ser que para todo epsilon positivo existe un delta positivo, tal que para todos los X, en que X menos X barra sea menor que delta, f de X menos f de X barra menor que epsilon. ¿De acuerdo? Idénticos. O sea, tendría que probar que si X menos X barra menor que un tal delta, entonces f de X menos f de X barra, no quiero escribirlo ni siquiera con letra grande para que lo reproduzcan ustedes. Esto es menor o igual que epsilon. Pero ustedes saben que esto es lo cierto, que es uniformemente continuo.
¿qué harían para que se reproduzca eso de allá? ¿Por qué cambiarían I? ¿Lo escucho? Sin miedo. Por X barra. ¿Y cómo queda F de I? F de X barra. Y se acabó. Esa es la tremenda demostración. O sea, la continuidad uniforme implica, y no quiero ser tan peyorativo, esto es trivial, esto es evidente, es muy fácil, inmediato. No, si tiene alguna explicación, pero reconozcamos que es fácil, que es directo. Usar esta definición y cambiar para todo X, X barra, se reproduce exactamente la definición de continuidad. La típica. Al revés no. Eso es otra cosa. Entonces, vamos a probar la demostración hacia allá. Por contradicción. O sea, voy a suponer que F es continua, pero no le creo que sea uniformemente continua. Yo le llamo el teorema del porfiado. Si le dicen que resulta, no creo que resulte. Entonces, bueno, voy a suponer que es continua, pero no creo que sea uniformemente continua. O sea, ¿qué es lo que usted cree? Lo que yo creo es que voy a suponer que es continua, pero que esto es falso. Y ahí viene usted, vaya, va a tener que negar una proposición multicuantificada. Y empieza el baile de los existenciales universales, universales existenciales, y termina negando la proposición, ¿no es cierto? Entonces, hacia acá, por contradicción, supongamos que F es continua, pero no es totalmente continua. Es decir, bueno, usted no cree que sea uniforme, ni qué es lo que cree entonces. Creo que la negación es lo verdadero, porque la conclusión está equivocada. Es decir, ya muchachos, ustedes me ayudan. Qué terrible esto. Hay que sacarse de él. ¿Lo ven online, muchachos? Se me quedaron dormidos. ¿Lo ven online? Se ve la pizarra. Sí. Es decir, vamos a negarla. Ayúdenme, estamos negando lo de allá. Dice, existe un épsilon positivo. Profe, ¿Sí? perdón, pero no sé si explicó por qué tenía que ser cerrado el intervalo, no podía ser abierto. Puede ser abierto, sí, son definiciones que vamos a ver después. En cálculo, en introducción al cálculo se dan todas las versiones para las sucesiones, que el n sub 0 sea natural, puede ser real, los intervalos pueden ser abiertos o cerrados, si hay que ser consecuente con la definición hasta el final. ¿No? Puedes tomarlo. Vale. A ver, para todo épsilon positivo, existe un épsilon tal que para todo delta positivo existen un X y un Y tales que X menos Y menor que delta y, a ver, aquí voy a negar cambio este por existencial, este por universal, este por existencial, y acá viene P implica Q. P implica Q. Eso lo voy a negar. Pero esto es lo mismo que negar no P o Q. A ver si les calza.
Pero negando P o Q, ¿qué es lo que es? P, ¿cuánto? I, no Q. Es la filosofía misma de la implicancia. Mira, si yo estudio, entonces paso. No te creo. Y uno lo va a negar. Entonces, ¿qué le dice? Yo confío, yo tu estudio, pero no garantiza que pase. No lo tomen a mal, pero... En otras palabras, negar una implicancia, es decir, mira, te lo compro, pero no, no me engañes con cuentos, convénceme. Te lo compro, el I es pero, o I, pero no Q. Eso es negar P implica Q. Ahora vamos acá. X menos Y menor o igual que delta, I. P implica Q es el I. ¿Qué es no Q? Q era que la diferencia de imágenes era menor o igual que epsilon. Acá queda que f de x menos f de y, ¿sí? ¿Cuánto? Mayor. Eso. Muchachos que me preguntaban, mayor estricto que epsilon. Si eso nos hubiésemos ido por la ruta de menor estricto que epsilon, aquí habría quedado mayor igual que epsilon. Bueno, y aquí viene el remate. De aquí para adelante, no se nos habría ocurrido, no sé que fuéramos matemáticos que se entretienen con estas cosas, pero alguien lo hizo, y qué bueno que lo haya hecho, y yo lo explico nomás. Pero no crean que a mí genialmente se me ocurrió. No, yo vi cómo se hacía la demostración en el apunte, y trato de explicarlo lo mejor posible. Se trata de lo siguiente. Como es para todos delta positivo, uno tiene derecho a escoger el delta, que se haga cada vez más pequeño, tan pequeño como uno quiere. Entonces uno dice, para todo n. En los naturales podemos escoger delta como 1 partido por n. Y cada vez que pongo un n, me sale un delta igual 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, y genera un xn y n pertenecientes a A, porque acá es un x y un y. En A. Esta vez. Un x y un y en A. Ahora, como dependen de n, también son un x y un y, pero los llamo como xn e n que en A. Pero cuando los llamo así, uno dice, está describiendo una sucesión. O sea, delta igual 1 partido por n empieza a generar sucesiones xn y n en A que deberían cumplir, bueno, toda esta farándula. O sea que xn menos in menor o igual que 1 partido por n, que es el delta, y f de xn menos f de in mayor que epsilon. Por aquí viene la demostración ya. Ojalá en esta misma línea lo alcance a terminar. Háblenme de estas. Las sucesiones xn e in tienen una tremenda particularidad. Porque viven en A. Por fin salió y esta hipótesis, ¿para qué sirve? ¿Dónde está? Ahí está, subrayadito. Es cerrado y acotado. Entonces, xn e in se ganan automáticamente el derecho por vivir en un intervalo acotado, en un conjunto acotado, a que de ellas se puedan extraer subsucesiones convergentes. Entonces, como xn y n son acotadas, existen x sub phi en n, x sub phi en n, convergente, bla, 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 pero mejor al tiro que tiene x igual. ¿Están de acuerdo? Y fíjense lo que va a ocurrir. Que x sub phi en n menos y sub phi en n menor o igual que 1 partido por phi en n. ¿A qué tiende y sub phi en n? Si quiere lo suelto. Implica que no quiero perder el hilo.
relajar esto. Voy a soltar el módulo. Y me queda que y su phi en n. Recuerden que la diferencia está al revés por derecho porque el módulo está en el signo. O sea, lo que yo hice aquí es poner y sub phi menos x sub phi. Es lo mismo porque el módulo lo permite. Pero ahora voy a soltar el módulo y voy a flanquear la que quedó al centro, que sería y sub phi en n. Estaría flanqueado por x sub phi en n más 1 partido por phi en n. Y acá x sub phi en n ¿sí o no? ¿Está bien? Bien. ¿A qué tiende esto entonces? Para un sanguchito, pues. ¿Qué razón? Si hace hambre hasta ahora ya. ¿A qué tiende eso? 1 partido por phi en n. Oiga, 1 partido por n tiende a 0. 1 partido por phi en n, que es violentamente más rápida, tiende más rápido a 0. O sea, esto de aquí, esto de aquí, tiende a 0, esto de aquí tiende a 0. Así que esta tiende a lo mismo que tiende esta. ¿Pero a qué tendría esta? X barra. Ahí lo teníamos. X phi en n tiende a X barra y phi en n también tiende a X barra. Y aquí viene la contradicción. Nos falta la última palabra. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda f de x phi en n y f de y phi en n? Un momentito. ¿A qué tiende eso que está ahí? A X barra. O sea, lo voy a escribir chiquitito. Que x de f phi en n tiende a X barra. ¿A qué tiende f de eso? ¿Y por qué? Porque es continua. Por fin salió. Ah, es que porque era continua. Entonces, esto de aquí tiende a f de X barra. Y esto también f de X barra. En otras palabras, ¿a qué tiende eso? Son ambos. No puede ser mayor que epsilon. Si tiende a 0, por pequeño que me dé el epsilon, no hay caso. Es positivo el epsilon. Y esto está tendiendo a 0. ¿Cacharon? Es bien sutil la demostración, o sea, la diferencia de por qué no se cumple. Aquí es cuando uno, entonces, cuando uno pone eso, tiende a 0 contra x, porque yo esperaba que esto fuera siempre mayor que algún epsilon, por pequeño que fuera, no hay caso. Nobleza obliga, me equivoqué. No es cierto que si f es continua, entonces falla la propiedad. Si f es continua, es cierta la propiedad. El teorema tiene la razón, yo me equivoqué. Echémonos la culpa. Funciona. Eso es continuidad uniforme, muchachos. Hasta un cuarto para las 12 esto, ¿no? Sí. Es un poquito latoso al principio lo que vamos a ver, pero la derivada.
Parece que hay un cuadrito en el apunte. Sale ahí al principio. En donde se pretende, yo lo voy a hacer, dibujar la función seno en un vecindario muy estrecho de un cero. Y prácticamente el seno y una línea recta que pasa por el origen, en este caso la identidad, prácticamente se confunden. O bien, si el intervalo es pequeño, menos 0,1 a 0,1, la diferencia de error que se produciría al medir, en vez de por la función seno, medirlo por la identidad, es como el 1 por 1000, o menor del 1 por 1000. O sea, en cierto vecindario suficientemente pequeño, da lo mismo medir por seno que medir por la identidad I igual X. O sea, maravilloso. Porque el computador, usted le dice, míralo en seno. El computador le dice, ¿qué es lo que es eso? Que no es esta recta, a esa sí que le entiendo. El computador sabe multiplicar y dividir y hacer una serie de operaciones en forma supersónica. Pero si uno le encaja un error, se lo da con error. Comete el error. En otras palabras, es un idiota supersónico. Uno tiene que decirle cómo hacerlo. No, yo sé que ustedes lo saben. Y además que ustedes son vivos en esta cosa, como este pajarraco que está ahí. Bueno. Seno de X se parece mucho a una función en las vecindades del origen, a una función A de X. Y la función A de X, en este caso es la identidad X. Esta se llama A de X, la A es por afín, función afín. Pero es una función lineal que hace que seno se parezca mucho a seno de X. De hecho, seno de X se puede escribir igual a X, más, ahí en la punta sale huevito de X, o cerito de X. Este es el error. Este, de alguna forma, el error que uno comete al tomar el valor por la línea igual a X en lugar de cero. Pero si ustedes lo hacen, vean cuánto vale seno de 0,01. ¿Y cuánto vale la identidad? 0,01. Deben ser iguales en varios decimales. En la medida que uno se empieza a alejar, ya no me venga con cuento, ahí el error es grosero. De hecho, si la función 0, uno el 0 lo tomo en un intervalo así tan grande, la identidad es esto y este es 0, entonces el error ahí es grosero. Está cometiendo más grande que el propio valor de la función. Pero en la medida que uno se acerque, medirlo ahí, en un vecindario bien estrecho, en torno a 0, medir por la recta y por el seno es mucho más preciso. Y el computador lo agradece, no me haga trabajar de más. Si usted quiere una precisión de 4 decimales exactos, váyase por la recta, le va a dar lo mismo. Eso se llama aproximación de primer orden, aproximación afín. Y después viene el teorema de Taylor más adelante, que ya las aproximaciones son más finas y más grandes. Cuando uno tiene, a ver, para usar las mismas letras, en un punto X barra, cuando uno quiere aproximarse, mejor por aquí. Voy a dibujar aquí el X barra, su imagen, y aquí f de X y f de X barra. Cuando uno quiere aproximarse en un vecindario pequeño de X barra, lo que en realidad hace es empezar a acercar los X vecinos, que aquí lo estoy dibujando macroscópicamente. Se empieza a aproximar por izquierda o por derecha hasta arrinconar el X barra, y ahí le pregunta qué está pasando con las imágenes. ¿Qué es lo que hace? La función A de X, en este caso, que va a ser una recta, una facha así por acá, una recta, sería igual a m más nx. Coeficiente de posición, la pendiente, esa es una recta, una cosa así.
Y yo quiero que se parezcan, que A de X sea una muy buena aproximación a la función en X raya. O sea, se quiere que f de X raya sea igual a de X raya. O sea, que al menos en el punto los dos pasen por ahí. Que pase la curva y que pase la recta. Lo menos que puedo pedir. Después ya veremos cómo aproximamos mejor. Lo que ocurre acá entonces es que esto de aquí, pero A de X raya sería igual a M más M de X raya. ¿Están de acuerdo? Despejen N. En consecuencia, N ¿cuánto sería? Gracias. N de acá sería F de X raya menos M de X raya. Y este N entonces, quiero allá. ¿Cómo le queda la aproximación afín? Le quedaría A de X igual. Esta función es la que se empieza a parecer mucho a F de X en los vecindarios cercanos. ¿Cuánto quería N? Esto de acá. Quedaría F de X barra menos MX barra. Más lo que estaba. MX. O sea que A de X, la aproximación lineal afín, esto sale en la punta, pero yo encontré que salía, oye, y llegan y nos faltan y nos explican por qué. Alguien dice, mire, es conveniente que los dos pasen por el mismo punto, así que la aproximación tendría que tener esta facha. Siempre le digo por qué. Es por esto. ¿Cuánto quedaría? F de X más. Eso, hija. M factor de X menos X más. Ahí uno empieza a cachar que este viejo va por la derivada. Claro, cuando esto sea igual o aproximadamente igual a F de X, lo paso para allá, lo divido por esto, me quedo un cociente, esto yo lo he visto. Yo sé que lo he visto. De ahí viene de aproximar, de acercarse mucho. En el fondo, lo que se está pidiendo es que al acercarse acá, se le diga a este punto P, el punto Q, que empiece a resbalar por la curva. Y me va dando las distintas pendientes. Una sería esa, la otra esa, la otra esa. Todas esas rectas secantes que cortan en dos puntos de la curva tienen una pendiente. Esa pendiente es F de X menos F de X raya partido por X menos X raya. Entonces, pues, ¿esto qué genera? M genera los M son una especie de función Q de X que sería iguales a, voy a despejar de aquí el M, pero todavía como función Q de X porque depende de X sería igual a F de X menos F de X raya, que lo pasemos al frente, y estas culebritas así porque se parecen, más o menos. Alguien decía en la teoría de los dígitos oscilantes, porque más o menos no, tan chilense eso, ¿no? Partido por X menos X. Estamos en el umbral de la derivada. Uno dice, bueno, pero y cuando llega al extremo, cuando en la agonía, cuando ya el X ataca y ataca y ataca y se parece más a X raya, nunca va a ser X raya, pero toma el límite. Y en ese caso, quiere decir que estas secantes se paran y quedan ya como la tangente. Yo creo que todos sabían que el valor de la derivada en un punto de una curva diferenciable es el valor de la pendiente de la recta tangente. Y ahora lo definimos. Todas estas cosas, muchachos, las más importantes y las no tanto, ustedes lo pueden revisar en el apunte, verlo de nuevo, a lo mejor me encuentran, no sé, algún error, pero se lo van a explicar. Sí, la labor de uno es tratar de explicar las cosas del apunte, siguiendo casi la misma secuencia y enfatizando lo que a uno le parece más importante. Esto tiene cierta importancia más adelante. La verdadera importancia es lo que viene, la definición de la derivada.
Definición. Voy a aprovechar esa misma escritura para bautizarlo. Diremos que F, cositas. Muchachos online. La primera definición es F es diferenciable en AB abierto. No se estira a hablar de una función diferenciable en AB cerrado, porque en los extremos, a no ser que lo definamos bien, no debería existir la derivada. Porque la curva ahí queda inconclusa. Hacia un lado no hay curva y al otro lado sí hay curva. De hecho, alguien podría decir, sí, una curva como esta, como es así, por ejemplo, sí, la tangente por este lado es esa y por este lado es esa. Sí, sí es cierto. Pero se excluye. Después veremos cómo se habla de las derivadas laterales, cuándo tiene derivada por un lado y todo, o por el otro. Y por eso que la definición es en un intervalo abierto, en el interior de... ¿Es derivable? Otra palabra. O diferenciable. Se estila de decir esta función es derivable o es diferenciable. Cálculo en una variable que estamos revisando nosotros, no hay diferencia. En varias variables, ya derivable y diferenciable son cosas distintas. ¿Cómo quieran? Porque los teoremas van a ir con ese tipo de palabras. ¿Es derivable en X barra? Sí, y esto es importante, existe este límite. Cuando este límite existe, uno al tiro, instantáneamente dice, F es derivable o es diferenciable en X barra. Otro dirá, la derivada en X barra existe. Y es por eso que, como notación, asumiendo de que existe, eso se nota F' en X barra. Notación. Lo básico es poner I igual F de X, asumiendo que es en un punto X barra. Una sería F' en X barra. Otra sería df a de X en X barra. Se lee así, de F a de X en X barra. Y la otra sería poner di a de X, porque I es F de X. No se acostumbra a decir I en X barra, pero es cierto que es así. Lo que pasa es que la función F se está llamando como I. De I a de X, así se lee. De I a de X. Muchachos, una pequeña advertencia. Disculpa porque hay veces que les parece demasiado infantil el comentario, pero hay veces que se cometen errores. Siempre la función se deriva primero y se evalúa después. Si no, todas las derivadas serían nulas. Porque si evalúan primero, les queda una constante. Y de atrás viene la derivada de la constante, la aniquila. Lo que pasa es que esto llama confusión. F' en X barra. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no evalúo primero en X barra y después derivo? Eso, evite. Estos garatos los puedo sacar. A veces cuando se me da algún improperio, ¿los puedo editar o no? Le voy a poner un... Es un pitito. Así o más agudo. No, pero es más coloquial a veces. Bueno, estas son las... ¿De vos? No. Adelante.
pero es la forma de anotarlo. Una versión que quizás la que ustedes más alcanzaron a usar. Es cuando uno se acerca con algún X por aquí, y la distancia entre X y X barra, sea por derecha o por izquierda, es un tal H. Y el H es el que se empieza a extinguir. Entonces uno dice, sí, X menos X barra, el H, o X es igual a X barra más H. Entonces, una de las versiones más usadas de la derivada es f de, bueno, X es X barra más H, en el punto. Es barra más H menos f de X barra, ese se conserva intacto, partido por, pero ¿cuánto es X menos X barra? Ese es H. Y ahora no tiene nada que ver el X, y el X es estanco. Es cuando quiere H, ¿a qué tiende para que X acerque a X barra? A cero. A cero. Esa es la versión de la derivada, que obviamente es igual a f' en X barra, o es igual a de f a de X en X barra. O es igual a y' en X barra. Como que toda esa notación. La phi de i a de X se llama notación de Leibniz. Ya lo van a conocer este pícaro cuando venga. La otra es la notación convencional. Ya, niños, a ver. Cuesta salir de este pantano, pero en fin. Veamos algunos ejemplos. Hay una proposición disfrazada en el apunte, sale en una línea. Yo prefiero presentarla realmente como proposición. Si f es diferenciable en X barra, entonces es continuo en X barra. Ayúdame con un pequeño recuerdo. F continua en X barra, ¿se acuerdan lo que tiene que cumplirse? En términos de límite, la versión más simple, sin sucesiones. ¿Sí? ¿Solo sí? Límite de f de X, cuando X tiende a X barra, es excelente, igual a su propia imagen. ¿De acuerdo? Esas son las continuas. Para demostrar esto va a ser una trampita. Eso que está ahí, por el momento es una mentira. Dice f de x es igual a f de x menos f de x barra, partido por x menos x barra, por x menos x barra. X nunca llega a ser x barra, solo tiende a x barra. En consecuencia, esto de aquí podría ser simplificable, y me lo está poniendo entonces. ¿Qué es lo que falta para que sea igual a lo que está ahí? Vamos, ustedes tienen mente matemática. Dale f de x barra a la izquierda. Si estas se cancelan, queda esta recta. Y esta recta con f de x barra se cancelan y queda f de x igual a f de x.
¿cierto? Esa es la gracia, pasen al límite. Entonces queda límite de f de x igual. El límite de un producto lo voy a escribir, sería límite de f de x menos f de x barra partido por x menos x barra cuando x tiende a x barra por ya. ¿A qué tiende eso? Cero. Eso, La derivada. la derivada, la mismísima derivada. O sea, esto es f' en x barra, ¿están de acuerdo? Y pregunto, ¿y tengo derecho a escribirlo? ¿Existe eso? Vean el enunciado. F es derivable, o sea, eso existe. Esto es un valor, es un número. Por, ¿a qué tiende esto? Cuando x tiende a x barra, ¿a qué tiende la diferencia de x con x barra? A cero. Más. ¿A qué tiende límite de f de x barra? ¿A qué tiende límite de este número cuando x tiende a x barra? ¿A qué tiende 8 cuando x tiende a x barra? Sí, me importa a mí, es el 8 nomás. Si es constante, este número es constante con respecto a esta tendencia. O sea, ¿cuánto queda? F de x barra. Miren lo que ocurrió. Esto vale 0. Y solo queda f de x barra. En consecuencia, el límite de f de x cuando x tiende a x barra vale f de x barra, así que aquella que partió diferenciable es continua. ¿De acuerdo? Los árboles no dejan ver el bosque. Claro, los chicos. Esta función de este punto es derivable porque le puedo dibujar la tangente. ¿Y cómo no habría de ser continua si hasta la tangente le puedo dibujar? Cambio al revés no funciona. Ustedes conocen una famosa función que la vamos a ver ahora. Esa función es continua, es así de continua, pero no es derivable. O sea, el teoremita, cuidado, el teorema para allá no funciona. O sea, hay veces que funciona, pero es porque Dios es matemático, no. Pero no tiene por qué funcionar. Si es diferenciable, es continua. Si es continua, déjenme pensarlo. Capaz que no lo sea. Y suele ocurrir, ahí hay un contraejemplo. Sí, nos quedan 3-4 minutos. Perdone que no haya suspendido el recreo, pero el afán de empatar con la otra sección. Veamos ahora la construcción ya de algunas derivadas. Otras se las puedo dar de tarea o como recuerdo. Lo que viene en medio de la tos, sí. Dime. Sí, escucho. Acá acaba de llamar a la función, perdón, acaba de llamar a la función derivable. Al igual que cuando hablamos de continuas, que es continua en todos sus puntos, derivable es derivable en todos sus puntos, ¿no? Sí, ahí me acaba de responder Laux. Sí, claro. Pero si le quitamos algunos puntos, por ejemplo, a esa del módulo, sigue siendo derivable, ¿no? Es como el afín 2 veces nomás. La función módulo es derivable en todos los reales salvo el 0. Sí. También. Ahora, si te dicen, ¿es derivable en su dominio? No, porque falla el 0. Pero si tú te dices, pregunta típica, restringe el dominio de esta función para que sea derivable. Vale. Tú lo investigas, sí, es derivable. Y de atrás te van a preguntar, pero de puro malo. ¿Y es continuo? La respuesta es inmediata. Sí, porque como era derivable, es continuo, ahí está la propiedad. Hay veces que uno le pregunta, ¿y este es continuo? Y se pone a trabajar de nuevo. ¿Para qué? Si ya probó que era derivable, no sea, es continua por la propiedad. A ver, jóvenes. Bueno. Algunas derivadas.
¿Cuánto vale la derivada de? B. ¿Por qué? Mira qué buena respuesta, porque es la pendiente. O le metemos la definición. Ya sabemos que es la pendiente. Bueno, pero ya no le dijeron B. ¿Cierto? B igual K de constante, es una constante. ¿Cuánto vale la derivada de cualquier constante? Yo lo dije recién y todo menos nulo. Claro, queda límite de K menos K partido por H cuando H tiende a 0. Y lo que pasa es que el numerador no lo deja ni respirar porque ya es 0. El H para el y yo, y aquí yo. Ya perdiste ya. Porque ya viene 0. Después. La que habíamos visto. El módulo de X es derivable. O sea, no derivable en dos puntos, pero. Claro, en 0 es lo que estamos investigando. Y nos va a dar la pauta para el resto. Límite f del módulo X es X barra igual 0. Y partimos con la definición. Esta se porta muy bien la de los H. Límite de f de 0 más h, o sea, de módulo de 0 más h, menos f de 0, que es módulo de 0 partido por h. Lo arreglamos aquí, que queda límite cuando h tiende a 0, de módulo de h partido por h. Esto no se hace, pero sin para, estamos apurados. Claro, cuando h tiende a 0 por la derecha, ataca por la derecha. Falta el módulo, porque los positivos, el módulo es redundante. Que h partido por h vale 1. Y el límite cuando se sigue siendo 1. En cambio, cuando se acerca por la izquierda, cuando h tiende a 0 super menos, saltan las barras otra vez, pero se cambia h por su opuesto, por menos h. Y menos h sobre h es menos 1. Y sigue siendo menos 1, y el límite es menos 1. El límite cuando existe es único, así que en 0 no existe. En consecuencia, esta función no es derivable del 0. Media gracia, descubrimos la pólvora, no le puedo dibujar la tangente, claro. ¿Cómo le voy a dibujar la tangente a esta que está aquí? Así, ahí. Pues esta. Es como un balanceo. No existe la derivada, pero tiene una gracia. Cuando h es positivo, para el lado de los positivos, la pendiente vale 1. Claro, si es la pendiente de la bisectriz del primer y tercer cuadrante, que forma 45 grados, y la tangente 45 es 1. Y la otra, la tangente pi menos pi cuarto, es menos 1. O sea que esto da cuenta de qué pasa para las rectas que salen hacia un lado. Y lo que decía este chico, el participante online. Esta función es derivable en todos los reales salvo el 0. ¿Y cuál es la derivada? En R+, la derivada de la función módulo vale 1 para cualquiera. ¿No? Tiene R- vale menos 1. Como último, algunos que son... Sí, vamos a hacer... Bueno, no lo dejemos pasar. X igual seno de X. Estudien después, léanlo, la de coseno, la exponencial, el logaritmo. Yo voy a llegar el viernes y los voy a hacer en un ratito. Porque ahora ya podemos apurar, porque es la parte que ustedes manejan, la han manejado. De hecho, me imagino que en el examen se les preguntó un kilo de derivada. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de seno de X? Un X cualquiera, no X barra, en general. Vale límite de
Aquí viene la famosa fórmula, estas tan odiadas en trigonometría. El seno de la suma. El seno coseno más coseno seno. Esto de aquí es seno de x coseno de h más seno de h coseno de x menos seno de x todo partido por h igual. Límite cuando h tiende a 0. Esto de aquí, esta de aquí y esta de ahí, podemos agruparlos en uno solo y quedaría seno de x factor de coseno de h menos 1, coseno de h menos 1, menos seno de h coseno de x, dividido por h. Yo me voy a saltar una línea. ¿De acuerdo? Me salté una línea, dividí entre h los dos sumandos. Pero este de aquí es un límite notable que ustedes lo conocen. En realidad lo conocen al revés. Lo conocen como 1 menos coseno de h partido por h cuando h tiende a 0. ¿Cuánto vale ese límite? 1 menos coseno de h partido por h cuando h tiende a 0. El límite vale 0. Y obviamente que coseno menos 1, que menos 0, es 0 también. Este límite vale 0. Aquí tiende seno de h partido por h a 1. El límite de la diferencia es la diferencia de los límites, porque ambos existen. Así que estudia seno, ¿sí? Perdón, aquí me quedó más. Ahí. ¿Cuánto queda? Esto tiende a 0, esto tiende a 1, el coseno de x igual. Todos lo recordaban, supongo. La derivada de seno es coseno. ¿Cuánto es la derivada de coseno? Menos seno. La derivada de exponencial de e elevado a x. E elevado a x. La derivada de logaritmo. 1 partido por x. La derivada de tangente. Le voy a dar duro el viernes. El viernes ya. Coseno partido menos cero. Es la siguiente. La tangente es coseno partido por seno. Pero su derivada es secante cuadrado. Profe, estamos a la hora, cortamos para procesarlo. Perfecto, muchachos. Un tremendo colación. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24 niños. Mira qué bien. Los corté más rápido. ¿Cuántos? Yo corté 22. Corté más rápido. Llegó